¿Te gustaría saber cuál es tu nivel de español, pero mirás los precios de los exámenes y te parecen un poco caros? ¿Tenés la duda de si sos un estudiante principiante o avanzado? Esas son algunas de las preguntas que vamos a responder hoy. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Español con Diego, el canal de YouTube donde hablamos de español con acento argentino. Hoy vamos a hablar de cuáles son los niveles de español para que vos mismo puedas saber cuál es el nivel en el que te encontrás. Nos vemos después de los títulos. Como te decía hace unos segundos, hoy vamos a hablar acerca de los niveles de aprendizaje del español. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuáles son los niveles? Son 6. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Los niveles A1 y A2 es lo que se considera principiante, B1 intermedio, B2 intermedio avanzado, C1, C2 muy avanzado. Los elementos de cada nivel son muchos y te pueden parecer difícil dilucidar cuál es tu nivel si te fijas en la lista de la Real Academia Española. Sin embargo, la idea de este video es ayudarte a que puedas saber cuál es tu nivel. Y lo cierto es que a la hora de saber con claridad cuál es tu nivel, lo que hay que mirar son los verbos. En el nivel A1, lo que se enseña son los verbos en tiempo presente. ¿Qué significa eso? Que hay que saber los verbos regulares, los verbos irregulares, los verbos normales y los verbos reflexivos. Y cuando digo saber es dominarlos. Una vez que dominaste los verbos en tiempo presente, podemos pasar al nivel A2. En el nivel A2 lo que se ven son los pretéritos. El pretérito perfecto, yo he comido, tú has visto, él ha escrito. El pretérito indefinido, yo fui, tú viniste, él comió. Y el pretérito imperfecto, yo era, vos ibas, él comía. ¿Qué quiere decir esto? Que tenés que saber los tres pasados perfectos. Tenés que saber los verbos regulares, los verbos irregulares, no confundirte y sobre todo no confundirte en cuándo usar el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. Si eso te resulta claro y ya sentís que lo dominás, quiere decir que ya completaste el nivel A2. En el nivel B1 se ve el pretérito pluscuamperfecto, el pasado del pasado. Yo había comido, cuando llegué al cine la película ya había empezado. El futuro imperfecto, comeré, saldrás, volveremos, se termina así con el modo indicativo. Se ve el modo imperativo, haz, ve, vayan, y luego lo que se abre es lo que probablemente es lo más difícil de aprender del español, que es el modo subjuntivo. En el nivel B1 se aprende el presente del subjuntivo. Yo esté, tú hagas, nosotros comamos. Si sabes y dominas la forma de usar el subjuntivo, no solo de conjugarlo, sino de saber cuándo utilizarlo, quiere decir que has completado el nivel B1 y puedes comenzar el nivel B2. En el nivel B2 lo que se ven fundamentalmente son los usos del subjuntivo referidos al pasado y al futuro. Por ejemplo, si yo hubiera ido o si yo fuera. Si dominaste eso, quiere decir que completaste el nivel B2.
Todo esto que les dije, que parece muy resumido, es lo real. Si saben los verbos, quiere decir que han completado cada uno de los niveles. Porque si saben los verbos, quiere decir que han invertido una cantidad de tiempo en la cual han ido adquiriendo vocabulario. Cada profesor va enseñando el vocabulario de acuerdo al estudiante. Hay temas de vocabulario que los puedo dar en el nivel A1, donde en general seguro voy a dar la familia, los días de la semana, las estaciones del año, etc. Pero luego los temas de vocabulario se pueden ir intercambiando. Depende también de cuál es el trabajo del estudiante, de cuáles son los intereses. El vocabulario no determina el nivel. Lo que determina son los verbos y después los niveles C1 y C2 son realmente para especialistas. Si yo en este momento estoy en Buenos Aires, salgo a la calle, tomo una persona al azar y la llevo a dar un examen de C2, probablemente esa persona que habló español toda su vida no lo va a aprobar. Porque no conoce palabras legales, no conoce palabras de contratos. C1 y C2 son demasiado específicos, se solicitan para trabajar en una universidad donde se habla español, para un trabajo específico, si alguien quiere ser abogado en un país de habla hispana, donde además luego va a tener que revalidar su título profesional. No les recomiendo hacerse problema por si saben o no el C1 o el C2. Para el objetivo que se pone la mayoría, que es hablar fluido, el objetivo es completar el nivel B2 y luego a partir de entonces leer muchísimo para ir incorporando vocabulario. Otra de las preguntas que me suelen hacer es si vale la pena hacer un examen de L o CIELE o el que esté de moda en ese momento. Si se lo solicitan para estudiar en la universidad, para un trabajo, por supuesto que vale la pena. Ahora, si no se los piden, es tener un papel que testimonia que ustedes saben algo, pero que ustedes mismos sabían que lo sabían. Hay que hacer el examen cuando es solicitado para presentar en una institución específica. Hacer el examen como hobby no tiene mucho sentido. En ese sentido, espero que este video te haya ayudado a saber cuál es tu nivel. Estés en el nivel que estés, no es ni una buena ni una mala noticia. Lo único que indica es cuánto del camino ya recorriste, cuánto te falta por recorrer. Como suele decirse, en la vida el camino es lo más importante. Y llegamos así al final de esta clase. Si te gustó, te pido que le des like y te suscribas al canal para estar al tanto de los próximos capítulos. Si te interesa tener una clase particular online conmigo, en la descripción del canal tenés el link al lugar donde trabajo, que es Italki. Dicho esto, una vez más, espero que te haya gustado. Nos vemos el próximo domingo. Chau, muchas gracias.